Soy Estefan Anca y voy a exponer mi TFM titulado Pseudociencia y negacionismo, explorando el comportamiento de las audiencias pseudocientíficas. Las pseudociencias han estado en auge en las últimas décadas en redes sociales y tienen efectos sociales negativos, dado que modifican las creencias y los comportamientos respecto a la salud de sus usuarios, lo que los pone en riesgo. Por tanto, es importante estudiar el comportamiento de estos usuarios para diseñar mejores estrategias de comunicación científica para los mismos. El objetivo general del proyecto es analizar cómo evolucionan las interacciones en contenidos científicos y pseudocientíficos en redes sociales. El primer objetivo específico para cumplir esto es el de definir conceptos y metodologías claves de otras investigaciones similares. Posteriormente queremos identificar contenidos tanto en YouTube y Telegram, ya que son redes sociales donde los usuarios interactúan entre ellos. Y posteriormente desarrollar un proceso que automáticamente extraiga los datos de las interacciones en estos contenidos y lo analice, para finalmente poder comparar los comportamientos de ambas audiencias. El proyecto tendrá un impacto positivo en sostenibilidad, ética social y diversidad, ya que al poder con él mejorar las estrategias de comunicación científica, se promoverán comportamientos respecto a la salud más responsables, lo que también reducirá riesgos sanitarios y los prejuicios de aquellos grupos minoritarios que sufran enfermedades poco conocidas. El enfoque que hemos seguido es un enfoque en el que combinamos el uso de múltiples técnicas avanzadas de análisis de datos, como la minería de procesos o el procesamiento de lenguaje natural. Extraemos automáticamente los datos y como resultado se obtiene un agente que automáticamente recopila y analiza los datos. Se llevó a cabo una planificación del proyecto temporizada entre febrero y junio de 2025 y se diseñó un calendario con subtareas de la temporización que llevamos a cabo. Los productos que se esperaba obtener al principio del proyecto eran un agente automático que extraiga los datos, un pipeline que los procese y los limpie, la base de datos con estos datos y un análisis del comportamiento de la audiencia. Ahora comenzaremos con el estado del arte en investigaciones similares a la nuestra. Hay un grupo de estudios que se enfocan en contenidos pseudocientíficos relacionados con el COVID-19. Hay una amplia variedad de metodologías al analizar estos estudios, desde enfoques manuales con análisis estadístico simple hasta enfoques más sofisticados. Pero la limitación que tienen es que no se hace un análisis de las interacciones entre los usuarios, sino más bien de los contenidos. Hay otro grupo de estudios más amplio de discursos científicos, de discursos pseudocientíficos en Internet. Eh, en estos estudios ocurre una situación similar a los anteriores, ya que nuevamente hay una amplia variedad de metodologías, pero tiene la misma limitación que los anteriores. Se analiza más bien los contenidos o incluso cómo funciona el algoritmo de las redes sociales, pero no cómo se comportan los usuarios. Otro grupo de estudios son aquellos que buscan conocer cómo es la desinformación sanitaria en redes sociales. Existe una taxonomía llevada a cabo por autores de distintas estrategias para abordar este fenómeno que resulta interesante y agrupa los estudios desde lo más simples, que son metodologías manuales, hasta las metodologías más avanzadas, completamente automatizadas. Y la innovación que propone este TFM es utilizar el enfoque avanzado automatizado para aplicarlo al estudio del comportamiento de los usuarios. También hemos buscado bibliografía sobre técnicas para estudiar
las interacciones en redes sociales en general. Y dos que son muy significativas son, por un lado, la minería de procesos, que permite estructurar las conversaciones en los flujos típicos en los cuales discurren esas conversaciones y con ello se obtiene un esquema de estas conversaciones. Y por otro lado, un análisis basado en grafos en el que cada posible temática conversacional es un nodo y estos nodos están conectados entre sí en función de la cantidad de veces que en una conversación se pasa de una temática a otra. Por tanto, las aristas más pesadas son las que representan una mayor cantidad de transiciones entre dos temáticas. Estos enfoques nosotros los vamos a adoptar en este estudio y consideramos que esto supone innovación con la cual llenamos un vacío en investigación al centrarnos en estudiar el comportamiento de los usuarios y al mismo tiempo combinar múltiples técnicas avanzadas de análisis de datos. La implementación del proyecto se llevó a cabo siguiendo la metodología CRISP-DM, ya que tiene una amplia aceptación en el mercado. La primera fase de comprensión del negocio corresponde a lo que ya hemos explicado hasta ahora, por tanto seguimos con otras fases. Aquí mostramos un esquema del pipeline por el que pasaron nuestros datos y ahora iniciamos con la primera etapa en la que buscamos vídeos de YouTube mediante su API. Con la API hicimos varias búsquedas con términos científicos y pseudocientíficos y nos quedamos con los identificadores de los vídeos más vistos. Posteriormente descargamos el título, la descripción y la etiqueta de los vídeos y con un modelo del lenguaje hicimos una traducción al inglés para trabajar en un solo idioma. Y con esta información en inglés aplicamos un modelo de inteligencia artificial que está preparado para identificar enfermedades y fármacos en textos. Y esto lo utilizamos como una manera de contar cuántos términos científicos aparecen en la información de cada vídeo. Posteriormente clasificamos los vídeos como científicos, irrelevantes o pseudocientíficos mediante una llamada a un modelo de Google Gemini al cual le indicamos la información de cada vídeo y le decíamos que nos diga si es científico, irrelevante o pseudocientífico. Y estas etiquetas las utilizamos para filtrar solo los vídeos que no fuesen irrelevantes. De esos vídeos descargamos los comentarios, solo nos quedamos con los hilos de comentarios y no incluimos los que están aislados y obtuvimos alrededor de 50.000 comentarios. En Telegram decidimos no descargar información, ya que la mayoría eran grupos donde una sola persona difundía información, lo que indica que no hay interacciones. Posteriormente categorizamos los comentarios y comenzamos con la exploración de los datos. En la descripción de los datos creamos un índice tanto para los datos de los vídeos como para los datos de los comentarios. Respecto a la cantidad de vídeos, hay una mayor cantidad de vídeos pseudocientíficos, pero en estos la cantidad de términos científicos de media que hay en su información es menor que en los vídeos científicos. También algo a tener en cuenta es que la mayoría de comentarios fueron obtenidos con dos términos de búsqueda para ambas temáticas, ya que el resto de términos de búsqueda proveyeron una menor cantidad de comentarios. El rango temporal de los comentarios es bastante amplio, pero hay una mayor concentración en los últimos años. Y respecto a las emociones, hay cierto equilibrio entre comentarios negativos y positivos, pero los comentarios neutros son mucho menos comunes. Por otro lado, respecto a las categorías más comunes, aquí mostramos una tabla y básicamente en unas pocas categorías encajaban la gran mayoría de los comentarios.
aunque nosotros incluimos muchas más categorías en nuestra categorización, pues la mayoría de comentarios caían en esta. La categorización la llevamos a cabo con modelos BERT y es necesario mencionar que la taxonomía que utilizamos para la clasificación temática ya existía, es decir, no la creamos nosotros, sino que fue una eh, extraída de un estudio en el que se creaba precisamente una taxonomía para comentarios de YouTube. Y ahora pasamos al modelado de datos. La minería de procesos la llevamos a cabo con Heuristic Miner. La creación del grafo fue un grafo dirigido. Vemos aquí el resultado de la minería de procesos en la audiencia científica. Aquí en la parte derecha vemos flujos de información sencillos. En cambio, en la parte izquierda vemos un flujo de información que a veces empieza hablando de un tratamiento médico y luego durante varios mensajes que se pueden repetir, la gente pide opinión e intercambia información. En cambio, aunque en la audiencia pseudocientífica en la parte derecha también haya flujos de información sencillos, el flujo de información más complejo no es tan complejo como en la anterior audiencia y las temáticas principales son más bien afectivas, ya que una de ellas es expresión de sentimientos y otra apoyo emocional. Aquí tenemos el resultado de la red también, que creamos para cada audiencia. Ordenamos los nodos en función de su grado y centralidad y los 5 primeros nodos, aunque en un orden un poco diferente, coinciden en su gran mayoría en ambas audiencias. Pero al aplicar un filtro sobre las aristas y no incluir aquellas aristas que no tuviesen al menos un peso de 100, obtenemos redes más pequeñas, donde en ambas, en el centro, tenemos los nodos intercambio de información, petición de opinión y agradecimiento, pero luego varían los siguientes nodos más pequeños, ya que en la audiencia científica son expresión de sentimientos, tratamiento médico y opinión, y en cambio en la red de la audiencia pseudocientífica tenemos expresión de sentimientos y apoyo emocional, por lo que hay ciertas variaciones en las temáticas, en los flujos entre temáticas en las conversaciones. Si se quisiera desplegar el proyecto, es importante automatizar el proceso de actualización de la base de datos para que si se quiere ampliar la cantidad de comentarios se pueda hacer y añadir a lo que ya hay. Y además sería interesante crear una interfaz que permita estudiar la base de datos mediante filtros y ajustes del modelo de manera sencilla e interactiva. Como conclusión, hay diferencias entre ambas audiencias, ya que la científica tiene discusiones más técnicas, orientadas al intercambio de la información. En cambio, la audiencia pseudocientífica tiene conversaciones más afectivas, orientadas hacia una dimensión emocional. También consideramos que el proyecto hace una aportación metodológica interesante al automatizar gran parte del proceso y combinar múltiples técnicas analíticas complejas. También los objetivos se consideran cumplidos, pero en Telegram no, porque hemos decidido optar por no descargar datos de Telegram. Las tareas propuestas inicialmente también se cumplieron, incluso el estado del arte se hizo en mayor detalle. Y también consideramos que el proyecto tiene un impacto positivo en la área ético-social, sostenibilidad y diversidad, ya que como nos ha permitido conocer diferencias entre las audiencias, también nos va a permitir diseñar estrategias de comunicación que beneficien a las personas a las que vayan dirigidas. Algunas líneas de investigación interesantes para el futuro son, sobre todo, la de ampliar la cantidad de términos de búsqueda utilizados para obtener comentarios de tratamientos más variados y, por otro lado, personalizar la taxonomía para incluir, para que no sea una taxonomía genérica, sino que sea una adaptada a este estudio. Y esto sería todo. Muchas gracias.